Fabián, buenas tardes. ¿Qué Espera, tal, Ángeles? ¿Cómo que estás? me Encantado de doy la saludarte. vuelta, listo. Gracias por estar aquí. Encantado. Nada, encantada de tenerte aquí, súper contenta por esta entrevista que vamos a ir haciendo. Vamos saludando a las personas que se van uniendo. Mil gracias por estar aquí con nosotros y por organizaros y por cedernos el tiempo, que vamos a ver que es uno de los recursos más valiosos que tenemos, ya no solo personalmente, sino profesionalmente. Así es. Astrid, Spatin, bueno, van entrando las personas. Déjame, Fabián, que te presente como te mereces, porque me parece que hay todo un background, toda una carrera aquí detrás que creo que es importante que conozcamos quién va a compartir con nosotros todo esto, hablar de algo que es de lo que más pecamos, una de las cosas que yo creo que más conflicto tenemos o más pecamos los emprendedores. Después nos hablas de tu experiencia. Okay. Llevamos una vida muy activa, muy ajetreada, vamos muy estresados, tenemos mucha falta de foco, mucha falta de organización, de sistema. Yo creo que todos en algún momento hemos llegado a decir, no me da la vida, o incluso hemos oído decir a alguien, oye, no me da la vida. Y eso nos genera mucho caos en nuestra vida, no solo en nuestra vida, sino en nuestro emprendimiento. Nosotras como emprendedoras y emprendedores vamos siempre muy faltos de este recurso, que es el tiempo. Y es que no hemos aprendido a organizarnos, no hemos aprendido a gestionarnos el tiempo, no hemos aprendido a priorizar. La mayoría, y me incluyo yo, hasta que no aprendí a sistematizar un poco más de la mano de este gran hombre que ahora vamos a conocer todos, la verdad es que yo he ido muy desorganizada también y la verdad es que nos faltaba prioridad y sobre todo íbamos siempre por el tema de la importancia, es decir, de la urgencia. Es decir, necesito hacer esto es urgente y siempre vamos de pico en pico haciendo cosas urgentes y esto nos mata porque no nos sabemos gestionar. Para eso tenemos precisamente aquí a esta persona, este profesional que justo es lo que decían las personas, para mí eres la coherencia de la gestión en persona. Gracias. Yo que te he conocido y he tenido la suerte de estar contigo y de formarme contigo, creo que en eso eres ultra coherente. Él es ingeniero administrativo, tiene un MBA, especialista en negocios internacionales, es fundador de la Escuela Expertos Emprendedores, es autor de 2 libros, uno es Tu marca profesional y el otro es La marca del emprendedor. Aquí tengo la huella, firmado muy bien. por él. Mis deberes, además firmado y autografiado por ti. Llevas el podcast Marca Personal, es decir, muy coherente, muy en la línea con lo que trabajas. Eres conferenciante internacional y eres mentor de expertos emprendedores. Fabián González, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mil gracias. Nada, Ángeles, gracias a ti por la invitación y bueno, con ganas de compartir y de hablar un poquito de eso, de productividad, de proyectos, de cómo gestionarnos, de cómo organizarnos. Yo encantado, tú sabes que para mí es un placer hablar de esos temas, sobre todo en estos tiempos que corren, que hace falta mucha organización, mucha gestión para saber cómo sacamos adelante las cosas que tenemos delante, ¿no? Exacto. Y además siempre lo ha sido, de hecho es algo que siempre ha sido prioritario para los emprendedores y para las personas en general. Pero yo creo que en estos tiempos que corremos, donde hemos cambiado el paradigma, donde han cambiado la manera de trabajar y la manera de operar, no solo a nivel de nuestros proyectos, sino a nivel social, yo creo que hemos tenido todos, y hablo por mí misma, mucho caos, mucha confusión. Se me han roto a mí, se me rompieron, igual he visto con todos los emprendedores con los que he trabajado, se rompieron los esquemas a los que estábamos acostumbrados y de golpe pronto hemos tenido que dar una vuelta de tuerca y empezar a aprender a gestionarnos un poco mejor. Así que creo que es importantísimo que nos hables de todo esto. Claro que sí. Fabián, ¿cómo llegó la gestión del tiempo, la organización, cómo llegó todo esto a tu vida? Cuéntanos un poquito. Pues mira, esto así puntualmente, me acuerdo que la primera vez que me di de frente con esos temas fue cuando tenía 21 años de edad. Me regalaron un libro en ese tiempo, una novia que tuve que se llamaba Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
Me Y suena, este me suena. libro, dentro de uno de los hábitos de los que se hablaba, era el hábito de, el tercero creo que era primero, lo primero, así se llama el hábito. Exacto. Y ese hábito básicamente hablaba de la importancia de organizarnos, de gestionar mejor nuestro día a día, de trabajar nuestra agenda. Y a mí personalmente, desde la universidad, yo ahora tengo 41 años, es decir, estamos hablando de hace 20 años, yo tuve como esa iluminación de decir, oye, que si me organizo mejor, soy capaz de sacar adelante lo que me proponga, lo que quiera. Y eso me sirvió mucho para avanzar rápidamente en mi proyecto, en mi trabajo. Yo, bueno, en ese tiempo que trabajaba como empleado de una empresa, pero es verdad que el saber gestionarme, el saber organizar, saber qué tareas, qué tipo de proyectos eran los que más impacto tenían en mi desarrollo profesional, terminaron marcando la diferencia con el resto de mis compañeros al punto de, en muy poco tiempo, convertirme incluso en su jefe, ¿vale? Y eso para mí fue como un momento de darme cuenta de que independientemente de la formación, de la experiencia, el conocimiento que tuviera en otras áreas, si yo era capaz de gestionarme mejor y de organizarme mejor, pues esa formación que tenía en otras áreas iba a tener mayor impacto. Y a mí, pues fue como mi arma secreta. Cada vez que tenía que hacer algún proyecto, alguna cosa, era como, a ver, ¿cómo me gestiono un proyecto? ¿Cómo me marco un objetivo? ¿Cómo desarrollo esto por secuencias? ¿Cómo me hago un Excel donde me muestre cada paso que tengo que dar y al final terminar y concretarlo? Y eso, como al final me resultaba bien y me resultaba exitoso, pues fui aplicándolo en todos los aspectos de mi vida, en mi vida personal incluso, con mi pareja, con los niños, Aquí en todo. hay una En anécdota todo. muy buena que nos explicaste en clase, que Sí, hasta qué punto una persona que integra todo esto sí. puede llevarlo a cualquier área de su vida, ¿cierto? Claro, porque al final tú te das cuenta que si te planteas una cosa que quieres conseguir y finalmente con una metodología puedes conseguirla, pues al final dices, oye, esto lo puedo aplicar, no sé, en perder peso, esto lo puedo aplicar en conquistar a la que ahora es mi mujer, esto lo puedo aplicar en Sí, pensar cuántos hijos quiero, esto lo puedo aplicar en pensar cuándo me voy a ir de mi país e irme a otro lugar, esto lo puedo pensar en hacer una nueva profesión, esto lo puedo hacer en hacer un proyecto, o sea, aplica para todo. Entonces, al verme esa multiaplicación que tenía, pues es una cosa que yo no he dejado de hacer nunca en mi vida y que ahora pues lo que era una rareza para mí en ese tiempo, pues se ha convertido en parte en lo que hago, en mi profesión, en mi carrera, en lo que hago cada día ahora aplicado al tema del emprendimiento. fíjate lo importante que es no solo conocer las herramientas, sino Ajá, implementarlas. así es. Y por eso te digo que a mí sí hay, para mí son dignos de admiración las personas que son muy coherentes con lo que dice, con lo que piensan, con lo que hacen, cosa que debería ser, pero no es tan fácil. Y en Así ti, de es. una persona súper, súper coherente, te lo he dicho siempre y te lo sigo diciendo. Gracias, Ángeles. Y creo que eso es digno de admirar, porque no es cuestión de saber. Hay muchos emprendedores, yo misma me cuento así, todavía estoy aprendiendo en esto. Quizás porque no he puesto el foco que tú has puesto. Pero Ya, es importantísimo no solo conocer las herramientas, sino implementarlas en nuestro día a día. así Y es. ahí fíjate la diferencia que tú has tenido incluso en el momento en el que empiezas a llevarlo a cabo y te das cuenta que de alguna manera puedes no ser mejor profesional que los demás, pero sí aprender a organizar, es decir, sí liderar esos equipos Efectivamente. con menos edad e incluso menos experiencia. O sea, lo que nos puede llegar a hacer el estructurar, organizar y sistematizar bien todo eso que sabemos. Fíjate la diferencia. Y sobre todo la claridad, Ángeles, sobre todo la claridad. Yo Claro, creo que, claro. que cuando un emprendedor empieza un proyecto o quiere ponerse en marcha con alguna idea, a veces lo que frena el avanzar es no tener claridad, el no saber por dónde empezar, qué cosas tiene que hacer. Y yo creo que lo que te da la organización, la gestión, es esta facilidad de decir, vale, tengo un mapa, sé lo que tengo que hacer, sé los pasos que tengo que tomar y ahora ejecuto. Y yo creo que esa habilidad es una habilidad totalmente entrenable, es decir, cualquier persona puede hacerlo, no hace falta que seas o sea, no es una cosa que cueste trabajo, es una cuestión incluso hasta lógica, porque uno no empieza a ejecutar cosas y antes no ha pensado lo que va a hacer. Y eso es más o menos un poco esto, cómo organizar, cómo darle espacio en mi agenda, cómo ponerme paso a paso a trabajarlo. Bueno, ya me irás preguntando al respecto, pero es más o menos, Sí, para mí, este tema de cómo gestionar un proyecto y cómo llevar tu agenda está de la mano, pero sobre todo si lo miras es un tema de sentido común. Lo que pasa es que a veces el sentido común
como se dice por ahí, no es una práctica común. Es decir, claro, la exacto. gente lo entiende como, vale, eso tiene mucho sentido, pero a la hora Exacto, de es muy ponerse, coherente, pero luego no sé por qué no no lo lo llevo a haces. cabo. Claro, porque Efectivamente. no sabe, en realidad yo creo que el problema es que no sabemos cómo hacerlo. Entonces, Ya, ahora que te tenemos a ti y que tú eso lo tienes como súper integrado, ¿cuáles son los pasos que nos dirías que tendríamos que hacer para empezar a sistematizar y organizar nuestro tiempo? ¿Cómo lo haríamos? genial. Pues mira, es una buena pregunta porque no hay un paso uno que uno diga, tiene, o sea, yo de hecho, ahora que estoy mentorizando y asesorando a mucha gente en este tema, en negocios y en empresas, siempre como dependiendo de cada situación, como que trato de entender, vale, esto es lo que les hace falta, hay que empezar por aquí. Pero si lo pusiéramos en un aspecto más general, yo creo que lo primero que una persona necesita para ponerse en modo limpieza, organización, estructura, es reconocer que no la hay. Es decir, yo acepto y empiezo por entender bueno, que la forma en cómo lo estoy haciendo quizás no es la mejor manera. Y eso ya es un paso importante, porque a veces, por ejemplo, vemos expresiones como, bueno, yo en mi desorden me entiendo. Ya. Bueno, es que estoy ahora con Trello y con Trello es la maravilla. Es que entonces, claro, tú empiezas a justificar de alguna manera Claro. una actitud, una forma de operar que se cierra la posibilidad de seguir aprendiendo. Entonces, necesitas primero ser consciente de, o sea, la prueba de algodón en la que una persona puede saber si lo que está haciendo está bien o no, es mirando sus resultados. Si tú dices, no me gusta, o sea, tú dices, yo me organizo muy bien, pero no me gusta lo que refleja mi cuenta bancaria, por ejemplo. Entonces debe ser algo que no está funcionando. ¿Sí? Claro. Entonces, yo no digo que lo estés haciendo bien o mal, mira tus resultados. Y si tus resultados no reflejan eso, es que seguramente hay algo que no sabes o hay algo que estás haciendo mal. Entonces, si tú eres consciente y dices, oye, yo tengo que mirar cómo me organizo mejor, cómo me gestiono mejor, porque me estoy dando cuenta que los resultados que tengo no son los resultados que esperaba. Y ahí ya tenemos un paso muy importante. Pero luego aparte de esa conciencia, es saber, vale, ¿qué voy a hacer yo ahora al respecto para organizar esto? Y entonces aquí vienen las herramientas, vienen el montón de cosas, pero yo más que herramienta, lo que recomiendo es tener una visión en la que me permita darme cuenta de cuáles son aquellas cosas en las que estoy fallando. Entonces yo recomiendo, por ejemplo, a la gente, cuando quiere hacer esta mejora, siempre mi primer paso es, ¿vale? Lleva un récord de 2 semanas de qué está pasando con tus días. Es decir, escríbelo, anótalo, decir, vale, me levanto a las 7 de la mañana, me levanto un día a las 9, me levanto un día a las 10 y lo primero que hago es pasar 3 horas en el email y después tal. Entonces, ser consciente, ya, o sea, soy consciente ahora de que no estoy haciendo lo mejor, pero es que ahora soy consciente de qué está pasando. De dónde están mis agujeros de tiempo, ¿no? Claro, ¿Dónde están porque mis tú gusanos? empiezas a ver patrones en un lapso de 2 semanas, 3 semanas, en el que registras y dices, ah, vale, ya sé, claro, con razón estoy todo el día aquí de un lado para otro, con la lengua afuera, como un pollo sin cabeza, porque me estoy dando cuenta que estoy haciendo cosas. Entonces, tú dibujas un mapa, el mapa de la realidad de tu vida, de cómo es, de cómo está yendo, de cómo es tu proyecto, y esa información te va a dar pie para decir, vale, a eso hay que darle orden. O sea, entonces, de alguna manera, como que tú te sales del problema, el problema lo tienes ahora enfrente y ahí enfrente es donde vas a buscar la organización. Entonces, fíjate que hay dos pasos aquí, uno de ser consciente de que tengo que hacerlo mejor y otra de mirar dónde está el problema, porque puede ser que en ese momento no te estés dando cuenta dónde está el problema. Entonces, Claro. haciendo ese récord de información, ese registro histórico de lo que ha pasado en tus días, en tu proyecto, tú puedes empezar a decir, vale, vamos a organizar esto mejor. Entonces, tú te das cuenta, Ángeles, que en todo pensamiento estratégico, en toda actitud que quiera cambiar algo, siempre lo primero que tenemos que hacer es registrar dónde estamos, cuál es el ¿Qué punto de está pasando? partida, ¿Cuál es el punto de partida? Exacto. dónde estamos nosotros en ese momento para saber y luego determinar hacia dónde quiero llegar. Entonces alguien dirá, yo quiero tener más tiempo libre. Vale, ¿cuánto es más tiempo libre? Oye, yo quiero dedicarle, yo quiero tener más ventas. Vale, ¿cuánto tiempo estamos dedicando a las ventas? Oye, yo quiero tener un posicionamiento más fuerte en mi marca personal. ¿Qué estás haciendo en tu marca personal? Entonces, fíjate que esa primera foto te dice, vale, ya entiendo por qué no tengo una marca personal, por qué no estoy vendiendo más, por qué no estoy pasando tiempo libre con mi familia, bueno, en fin, lo que sea el objetivo. Entonces, soy consciente, luego hago un registro de lo que está pasando y luego me marco un objetivo. Y a partir de allí ya tienes el 50% del trabajo hecho
para aplicar las herramientas, las estrategias, la agenda de cuarta generación o lo que sea, para empezar a darle un vuelco a esa situación. Exacto. Ya tenemos aquí un paso importante, pero fíjate, esa es la parte que más nos cuesta a todos en general. El querer reconocer lo que tú decías, ¿no? Primero el querer reconocer, decir, no, si no me va tan mal, si yo me organizo súper bien. Claro. Si me organizo súper bien, ¿qué resultados estoy teniendo? Si son los que yo quiero, está genial, algo estoy haciendo bien. Claro. Pero perfecto. Si no son exactamente los que yo quiero, algo hay que retocar aquí. Después, pararnos a analizar todo esto, eso requiere valentía, requiere coraje, porque la mayoría no queremos enfrentarnos a que estamos fracasando ya. Y eso es una realidad bajada muy a tierra, muy contundente. Sí. Entonces, ahí ya tenemos un paso importante. Y después es lo que dices, después ya crearemos la estrategia en base a lo que queremos, pero primero claridad. De acuerdo. Otro de los puntos que hemos mencionado antes que nos trae mucho conflicto es ir siempre a lo urgente. ¿Cómo dejamos de ir siempre a lo urgente, Fabián? Bueno, pues la forma de ir siempre a lo urgente es atendiendo eso antes de que se convierta en una urgencia, ¿vale? Normalmente las cosas que son urgencias en algún momento no lo eran, ¿vale? Ejemplo, no sé, miremos áreas como una buena salud, tener una buena salud, se hace urgente cuando tienes que hacerte un bypass o tienes que hacerte un balón gástrico porque estás tan pesado que tu salud está en riesgo. Entonces es urgente, hay que hacer una cirugía de urgencia. No prestas atención a tus relaciones familiares, a tus relaciones de pareja y de repente te ves ante una situación de un divorcio. Hay que reaccionar, eso es urgente, ¿vale? Entonces, hay situaciones que de repente tus hijos no te conocen en casa y tienes que reaccionar urgente haciendo un paseo en alguna cosa que te inventas para poder compensar esa ausencia de tantas semanas, de tantos meses. Entonces, normalmente siempre las situaciones o el proyecto X que quieres trabajar y de repente lo tienes, te estalla encima de la cara porque el tiempo que debiste dedicarle antes al final hizo que se convirtiera en una urgencia por no atenderle. Entonces, normalmente aquellas situaciones que son una urgencia, normalmente, ¿vale? No todas, pero algunas que son una urgencia, son el resultado del descuido cuando no eran urgentes. Entonces, para reducir o minimizar el impacto de las urgencias, tenemos que dedicar tiempo cuando todavía no son urgentes, cuando están en un proceso embrionario, cuando todavía no están en esa cosa que te puede estallar. Y esa es una forma de hacerlo. Lo que pasa es que, claro, cuando solemos estar en un bucle en el que no puedo dedicar tiempo porque estoy en otra urgencia, pues es muy difícil salir de ese círculo vicioso hasta que uno no toma la decisión de dejar que entren más cosas en la vida. Por ejemplo, mira, yo siempre lo veo como querer secar un suelo con una, ¿cómo se llama aquí? Una mopa, con un mocho, ¿no? Con una fregona. Con una fregona. Cuando la llave todavía está abierta, es imposible. Tú tienes que cerrar la llave y luego secar. Y esa es la misma metáfora. La gente quiere ponerse en orden cuando todavía está diciéndole sí a todo lo que viene a su vida. Entonces, tiene que haber un momento en que para salir de ese bucle yo necesito cerrar la llave para poder decir, vale, a ver, ¿qué caos tengo yo aquí? ¿Cómo organizo todo esto? Y luego abro la llave en función de la capacidad que yo tenga. Pero la vorágine del día a día hace, primero, que la llave esté abierta todo el tiempo. Segundo, que esté sobre la urgencia todo el tiempo. Y segundo, al final no solucionas nada porque en algún momento se te va a inundar ese sitio porque hay cosas de las que no eres consciente que perdiste totalmente control y viene la carta de divorcio y viene la carta de desahucio y viene el problema con los niños que ya no te hablan bien y viene el problema con tu negocio que de repente no tienes para pagar los impuestos. Y bien, es que esto se puede replicar en cualquier situación de nuestra vida. Entonces, esa forma de ir por la vida a mí me parece una forma muy temeraria porque al final es como vivir al límite todo el tiempo. Y no hay necesidad de vivir al límite todo el tiempo cuando podemos dedicarnos a pocas cosas, pocos proyectos, a hacerlo de la mejor manera posible, hacerlo bien y tener la llave abierta hasta donde nuestra capacidad nos dé. Vale. Entonces, para empezar a hacer esto, porque fíjate, esto es lo que nos cuesta cuando estamos sumidos en la urgencia, es cuando decimos, es que yo no tengo tiempo a planificarme, es que yo no puedo hacer esto. ¿Cuál es el tip que le das a los empresarios o los emprendedores que empiezan a trabajar contigo para empezar a hacer esto? Bueno, pues el registro es una cosa importante porque eso da conciencia, es decir, es como, yo siempre me acuerdo de esta cosa que hace esta gurú de la organización y el orden, que es Marie Kondo, ¿no? Con el tema de la ropa y tal. Es buenísimo.
cuando ayuda a que la gente ponga toda su ropa encima de la cama, ¿no? Y lo que hace en realidad, o sea, la gente ya sabe lo que tiene, pero ese efecto lo que hace es una montaña de ropa que le hace pensar a tu mente, decir, tengo más ropa de la que pensaba. Claro, Entonces, fíjate, mira, aquí por ejemplo, Yadira nos dice, cierto, todo paso a paso, hay que decir stop y aprender a decir no. Esa es una parte. El tema es cuando tenemos en la vorágine, decir no a todo quizás no es fácil. Eso es. Es parte de lo que tú dices, Fabián. A mí esta parte que no habíamos mencionado hasta ahora me parece importantísima, que es orden en el espacio, no solo en la organización, sino también en el espacio de trabajo. Y eso cuando yo lo aprendí, a mí me facilitó mucho, porque por mucho que yo me quiera organizar, si todo lo demás lo tengo caótico, yo sé que hay caos a mi alrededor y me cuesta más organizar mis pensamientos, ¿cierto? Efectivamente, tal cual, lo que como es fuera es por dentro también. Exacto, o sea, al final es esto. Entonces, yo lo que digo es, oye, trata de ser consciente de este caos y ahora vamos a empezar a parar, a cerrar un poco el grifo y poner un poco... Tú no te das cuenta que cuando, por ejemplo, la gente cuando se va de vacaciones, ¿no? que tiene esa visión de que se va de su puesto de trabajo, normalmente el puesto de trabajo se queda bien, se queda limpio, se queda organizado, se sacan las cosas que tiene pendiente, todo fluye. Y uno dice, ¿pero por qué? O sea, ¿qué es este efecto? Sí, normalmente la gente trata como de dejarlo todo bien para irse. Pues este efecto es el que deberíamos tener cada día en nuestra vida para que no lleguemos a ese momento de acumulación en las cosas. ¿Vale? Exacto. Entonces, y evidentemente una persona que sabe que se va de vacaciones no abre melones nuevos, es como que vale, esto ya lo hacemos cuando vuelva. Ya se ha organizado con tiempo y lo que no quiere es, porque no va a poder hacer así, decir, me voy y no vengo hasta dentro de una semana, 2 semanas o un mes. Efectivamente. Ya se ha ocupado de organizarse. El tema es que eso mismo es lo que tú dices, deberíamos poder integrarlo en la vida para no tener que estar siempre igual. Y también lo que habíamos dicho antes, porque la vida nos trae sucesos que son inesperados. Entonces, si estamos organizados, si viene un suceso inesperado, es más fácil que lo absorbamos que no cuando estamos hasta aquí, que estamos siempre en lo urgente, como tú decías, y ahora me vienen X cosas urgentes, entonces, ¿qué hacemos? Entramos en caos, ya entonces tenemos un ataque de ansiedad brutal, ya hay problemas, como tú dices, abruptos en la familia, con los hijos, hay malos entendidos, malos modos en casa y al final todo esto nos afecta. Claro, y al final, Ángeles, lo que ocurre es que todo el mundo tiene todo el tiempo que hay, es decir, nadie tiene más tiempo, todos tenemos las mismas 24 horas. Entonces, no es un problema de que no tengas tiempo, no es un problema de que no tengas más horas en el día, es un problema de cómo gestionamos esas prioridades en nuestra vida. Ese es el problema. Entonces, cuando tienes muchos melones abiertos, cuando tienes muchas prioridades, cuando uno tiene muchas prioridades, nada es prioritario, ¿vale? Entonces, el saber identificar cuáles son esas 5, 6, 7 cosas que para ti son importantes, la única forma de darse cuenta de eso es cerrando, parando un poco y decir, a ver, ¿qué tengo yo aquí? Porque si no va a ser imposible. Entonces, mi recomendación es, para un poco, ni siquiera estoy diciendo que tenga que ser un mes ni 2 meses. Oye, para un día, revisa lo que tienes, dale un orden, ponle fecha, mira si esas cosas se están llevando realmente a donde quieres y lo que no te lleve, quítalo de tu vida. No tienes por qué hacer cosas que al final no te están permitiendo avanzar en la dirección que tú quisieras. Pero ¿cuál es el problema? La gente no sabe cuál es la dirección que quiere. La gente no sabe cuáles son esas prioridades. La gente le dice sí a todo. La gente va todo el día con las cosas en la cabeza, que esa es otra, ¿vale? O sea, vamos a quedarle al día, vale. Sí. O sea, entonces, al final, claro, ¿cómo no vas a tener, no vas a tener una vida llena de estrés si estás dejándolo todo al azar, a lo que te acuerdas, a lo que dijiste que sí, de pronto quedas mal? O sea, un montón de cosas que se pueden evitar solo con parar, con respirar, con organizarse mejor e ir sacando las cosas que estás en capacidad de responder. Porque pueden pasar 2 cosas, Ángeles, que la gente se desborda porque en realidad tiene más de lo que puede procesar, que eso puede pasar, es decir, digo sí a todo y de repente me doy cuenta que no puedo darle respuesta a todo, o sea, eso es un problema de capacidad, no puedo, es decir, si tú coges un vaso con agua, lo llenas y lo llenas y lo llenas, de repente, si no paras, eso se va a derramar. O sea, hay mucha más agua de lo que puede caber en ese contenido. Entonces, si ese es el problema, evidentemente hay que parar. Pero puede pasar también que la persona tenga menos de lo que, o sea, que el continente sea capaz de abarcarlo todo,
pero está obstruido, está limitado. Es como un río, ¿no?, que corre y de repente está represado porque hay algo que no le está permitiendo fluir. Entonces, hay que mirar dónde está ese problema para quitarlo. Y ese problema puede ser que de pronto no estás teniendo buenos hábitos de alimentación, no estás teniendo buenos hábitos de sentarte en tu trabajo a trabajar, no estás teniendo buenos hábitos de cómo te relacionas con las personas. Y ahí es donde hay que mirar qué es lo que me está haciendo. O, por ejemplo, los niños. Yo creo que los niños, mira, si hay algo hermoso en la vida, si hay algo que le llena a uno como ser humano, es el hecho de ser padre. Yo te lo digo, soy padre de dos, pero al mismo tiempo te digo que si hay algo que quita energía y quita tiempo, son los niños. Entonces, esto es una realidad, esto es así. El que es padre, o sea, me entenderá, pero los niños quitan mucha energía y si uno es consciente de hasta dónde da su capacidad, si yo sé que tengo dos niños, pues en función de eso voy a aceptar el número de tareas y proyectos que tengo. No voy a saturarme sabiendo que no puedo responder. Y esto pasa, por ejemplo, a muchas madres que a veces se sienten culpables porque, aunque con hijos, creen que no están haciendo una gran labor, un gran trabajo, le dicen sí al final, se montan un proyecto, una empresa, un negocio. Entonces, por un lado son culpables porque no creen que están dando una buena atención a sus hijos y por otro lado son culpables porque su proyecto no está saliendo adelante. Yo digo que al final hay un tiempo para todo y asume el número de proyectos o de tareas que sabes que te caben por la naturaleza de la situación que tienes en este momento. No te sientas culpable. Al final, yo siempre digo, la gente, el que no te paguen por ser padre no quiere decir que no trabajes, ¿vale? Eso es un trabajo, pero al final llevar dos cosas en paralelo con el mismo nivel de exigencia y de trabajo es un trabajo bastante difícil. Por lo tanto, esa frustración que puede haber por no llegar a todo se debe quizás a que estamos asumiendo más cosas de las que realmente somos capaces de asumir. Fíjate, ahí me gustaría que entráramos porque este es uno de los problemas principales, sobre todo en las mujeres. Yo que trabajo mucho con emprendedoras, nosotras como que somos más dispersas y más multitarea. Entonces, eso nos hace pensar que en todo momento tenemos que estar atendiendo todo lo que es el tema familiar, social, todos nuestros roles, y por otro lado tenemos que estar todo el día pendiente del emprendimiento. Y esto nos genera caos y nos genera incompatibilidad al final. Ya. Entonces, yo lo que he visto como mujer y como emprendedora es que lo que me proporciona a mí más calma, más orden y sobre todo menos sensación de culpa, lo que tú decías, que es decir, gestiono y me responsabilizo, es ordenando las tareas, ordenando las áreas. Y ahí creo que es muy bueno que hablemos en cómo trabajar esa que tú llamas agenda de cuarta generación, por ejemplo, que es importantísima para la conciliación de los tiempos. Porque como mujer, yo mi faceta profesional quiero que mi proyecto crezca, quiero que avance, pero no estoy dispuesta a renunciar a uno de mis valores principales como muchas personas, que es la familia. Entonces, ahí es donde empiezan a haber los conflictos cuando todo no está bien alineado. Cuando siento que una de dos, o dejo mi proyecto de lado para estar más por mi familia, no sentirme mal, o dejo mi familia de lado, la desatiendo y empiezo a tener problemas porque estoy atendiendo demasiado a mi proyecto. Esto que a mí me sonó me voló la cabeza de la agenda de cuarta generación. ¿Quieres compartirlo con nosotros? ¿De qué va esto? Por supuesto. Pues mira, la primera palabra que a mí se me viene a la cabeza cuando hablo en la agenda de cuarta generación es de equilibrio, ¿no? La palabra equilibrio. Es el poder ser hábil para poder gestionar las cosas que son realmente importantes en tu vida y que todo tenga el tiempo, la atención y la dedicación que requiere y de alguna manera tu vida esté balanceada en equilibrio. Claro, el equilibrio supone que algunas veces tenemos que poner un poco más de atención en algo, mientras otra está un poco no tan atendida, pero de esto, como un malabarista, ¿no? Que está constantemente tratando de no caerse, pero manteniendo siempre la atención en donde tiene que tener el pie puesto para no caerse. Entonces, la agenda de cuarta generación es una herramienta que nos ayuda a nosotros a dos cosas. Primero, a tener una visión general de nuestra vida, es decir, ya no solamente la parte profesional, sino en las áreas más importantes de nuestra vida, la parte espiritual, la parte mental, la parte física, la parte social, en la que transcurren aquellas cosas que son prioritarias para nosotros, donde marcamos nuestros objetivos, nuestros roles, donde proyectamos lo que queremos en cada una de esas áreas. Eso se llama la brújula, es decir, el norte, mi dirección, hacia dónde me dirijo, ¿vale? Y por otro lado tenemos el reloj. El reloj es como la parte de las horas, los días, las semanas, el calendario, ¿no? Donde ocurren realmente esas cosas. ¿Qué pasa? Que mucha gente
de pronto no tiene muy clara su brújula, no sabe qué quiere, no sabe para dónde va, no sabe. Entonces todos los días está en el reloj haciendo cosas, ejecutando tareas, yendo en el día a día. Pero sabe sabe dentro de sí mismo que hay una gran brecha entre aquello que le gustaría que fuera, por ejemplo, la persona que trabaja por cuenta ajena y hace 10 años está pensando en independizarse para hacerse emprendedor. ¿Vale? Él dice, yo sé que estoy haciendo este trabajo todos los días aquí 8 horas, pero yo sé que a mí me gustaría tener mi propio negocio. ¿Vale? Entonces empieza a haber una brecha tan amplia que no hay conexión, no hay coherencia y eso empieza a generar insatisfacción personal y profesional. Entonces lo que buscamos es que esta persona primero se haga consciente de estas cosas que son importantes para él y luego las pueda alinear con que estas cosas tengan un día concreto, a una hora concreta, para que estas cosas pasen. Entonces, ¿qué busca la agenda de cuarta generación? Busca que aquellas cosas que son relevantes, prioritarias, necesarias, importantes, que hemos identificado que son prioritarias para nosotros, tengan un lugar en nuestra agenda, en nuestro día a día, y de esta manera nosotros podamos tener una vida mucho más equilibrada. Por lo tanto, el equilibrio se logra reconociendo cuáles son estas prioridades y luego que tengan un lugar en nuestro calendario, en nuestro día a día. Yo el calendario, mucha gente, no sé, utiliza herramientas como Google Calendars, utilizan herramientas como una agenda física donde escriben las cosas, pero fíjate lo mal que puede estar cuando solamente eso es donde basamos nuestra vida. Hay gente, por ejemplo, que me dice, yo uso Google Calendars y está muy bien para registrar citas y reuniones, pero si tu vida solamente se registra con citas y reuniones, ¿dónde están las otras áreas de tu vida? ¿Dónde está el resto de tu vida? O sea, ahí viene el conflicto. Ahí viene el conflicto cuando, claro, es lo que decimos, si no la agenda no existe, pero hasta tal punto que si nos sumimos en ese caos y no entendemos que hay que destinar una franja de tiempo para áreas importantes para cada uno, empezamos a sentir que todo eso está descuidado, que nos volcamos demasiado en uno, claro, y al final tenemos conflictos en los otros. Claro. De ahí la importancia. ¿Cómo lo haces exactamente? Explícanos esto de la agenda de vale, entonces, para bajarlo a tierra. Yo soy consciente de cuáles son las cosas importantes en mi vida, por ejemplo, en la parte espiritual, lo que es la meditación, la oración, una lectura bíblica, por ejemplo. Yo soy una persona creyente, una persona que sigue los pasos de Jesús y considero que es importante aplicar eso en mi vida personal. Soy una persona que presta mucha atención a su familia, soy una persona que tiene un proyecto, o sea, cada uno de estos roles tienen un objetivo y yo lo que hago es establecer en el calendario, es decir, en la semana de lunes a viernes, que no es una visión de día, sino es una visión semanal, ¿vale? La perspectiva semanal. Yo saco más o menos un par de horas a la semana, los domingos por la tarde normalmente, para poder evaluar aquellas cosas que me he puesto como objetivos y las que me voy a poner. Entonces, por ejemplo, si yo digo que en la parte espiritual voy a hacer una lectura de algún libro concreto o voy a hacer alguna práctica de oración o meditación, eso tiene que reflejarse en mi agenda. Es decir, en algún momento del día eso tiene que pasar. Yo lo que sugiero la mayoría de las veces a la gente es que procure que eso sea siempre a la misma hora todos los días. ¿Por qué? Porque eso permite crear hábitos. Entonces, en la manera en como nosotros bajamos esto que decimos aquí muy bonito que queremos hacer a una hora concreta, pero además eso se repite todos los días, pues creamos el hábito. Ya se hace de manera automática, ¿vale? Me quiero leer 10 libros este año, Fabián, ¿vale? Empieza por el primero y agéndate la hora en la que vas a hacer esa lectura. Claro, porque si no, quiero, no va a pasar. Quiero y no lo hacemos. O sea, no va a pasar nunca, o sea, eso es lo que digo, nunca va a pasar, ¿vale? Algún día es ningún día. Entonces, cuando uno define claramente... Esta es una frase, algún día es ningún día, muy buena. Algún día es ningún día. Sí, es así. Porque, bueno, algún día me leeré un libro, algún día aprenderé a tocar la guitarra, algún día empezaré con mi negocio, algún día eso no va a pasar nunca. Si no está en la agenda, esta frase, Ángeles, que yo siempre digo es, si no está en la agenda, no existe, ¿vale? Si no esta sí la he oído mucha, pero esta de algún día es ningún día, pues me ha parecido increíble. Sí. Entonces, tú colocas, yo suelo trabajar por bloques, entonces una vez yo defino a nivel profesional cuáles son esas tareas concretas que quiero trabajar, yo ya tengo predefinido en mi agenda cuándo va a pasar eso, ¿vale? Los bloques. Yo suelo tener bloques fijos, es decir, a la misma hora tú me vas a ver haciendo siempre lo mismo, o sea, comercial, operativo, las 4 áreas normales que tiene un proyecto, pasar tiempo con la familia, siempre más o menos va a ser la misma hora, pero es verdad que por eventualidades de fechas especiales, por eventualidades de reuniones que surgen y que es inevitable hacerlo otra hora, tú puedes
mover esos bloques, se hacen variables. Pero fíjate, yo no muevo las tareas, yo no estoy haciendo dentro de una hora diferentes cosas. Yo estoy haciendo una cosa concreta en un bloque completo de tiempo. Por lo tanto, si yo tuviera que moverlo, porque no puedo tenerlo fijo, ¿no? O se hace variable, pues yo lo que muevo son bloques, yo no muevo tareas concretas, ¿vale? Entonces, o hago todo comercial, o hago todo operativo, o hago todo administrativo, pero lo que no puedo hacer es pasar cada 20 minutos de una tarea comercial a una administrativa, y luego volver a lo financiero y luego irme, porque eso quema, ¿vale? Entonces, esa es la forma en como yo lo hago en el día a día. Entonces, yo lo hago fijo, es decir, yo ya he podido resolver más o menos cuál es ese patrón de conducta que tenía en mis días, y de hecho el último año, que fue un poco, cambió mucho la forma de operar, a mí me facilitó mucho el tener esa estandarización, digamos, esa estructura de las ya cosas, creada, ¿no? Para ver cómo porque dije, podías bueno, moverla. lo que está ocurriendo en mi vida es esto, por lo tanto, defino ya un bloque en el que eso es lo que va a pasar todos los días. Y eso que me ha permitido desarrollar hábitos de verdad, es decir, tenerlos realmente en mi vida incorporados, avanzar mucho más rápido, ser mucho más productivo, tener mayor flujo, estar más libre, tener más tiempo libre, fluir y al final poder concretar ese equilibrio del que te estaba hablando en todas las áreas de mi vida. Y eso es lo que yo sugiero a la gente que haga. Y yo no estoy haciendo miles de cosas ni miles de proyectos. Yo ya tengo claramente definido cuáles son los proyectos para este año, qué tiempo les voy a dedicar, en qué trimestre lo voy a trabajar. Y eso da mucha tranquilidad, porque al final yo sé que cada cosa que hago, cada paso que doy, me está llevando a ese lugar donde quiero llegar. Claro. Esta parte es importantísima porque pensamos desde el no saber cómo hacerlo que la persona que es tan ultra productiva en realidad no tiene vida, y nada más lejos de la realidad, porque al final lo que tiene es más calma, más orden y precisamente más espacio. Tiene más tranquilidad y más felicidad. O sea que al final lo que tenemos que entender es priorizar los tiempos que más necesitamos y liberar también. Con esto se consigue liberar y tener una sensación de calma, no todo lo contrario. Por eso a veces yo he encontrado que hay esa creencia limitante. No voy a sistematizar más y no voy a ser más ultraproductivo, ya bastante tengo ya. Si me meto más carga, es que no va así, va al contrario. Sí, realmente va al contrario. Es decir, puedo ser incluso más productiva de lo que soy ahora teniendo más espacio y teniendo más calma. ¿Por qué? Porque también es lo que tú decías antes, ¿no? Tengo tal caos aquí arriba que no me cabe más espacio, no me cabe absolutamente más espacio. En el momento que organicemos, aquí hay mucho más espacio. Claro. Hay una cosa muy importante que vimos, que es la creatividad. Si yo tengo aquí más calma y más espacio, tengo más espacio para crear. Tengo más creatividad para avanzar en todas las áreas de mi vida y, por supuesto, también en mi proyecto. Así es. Menos es más o incluso mejor. Menos es más, exacto. Otra cosa que yo he visto importantísima es cómo le damos prioridad a lo que es prioritario. Es decir, volviendo al tema de las personas, sobre todo las mujeres, que tenemos mucha sensación de no tener más tiempo porque queremos conciliarlo todo y no sabemos cómo. Hay esa parte personal, lo que decíamos, es la parte más espiritual, que es cómo me cuido yo, cómo siento yo que evoluciono yo como persona. Destinarle esa zona, esa franja en mi día a día y en mi vida. Y eso es algo que yo aprendí contigo en el momento en que empezamos a trabajarlo. Y es lo que comparto con mis clientes. Ahora me parece que aquí es muy buena manera de hacerlo, que es darte primero el espacio. Cuando aprendí lo que era el setup matutino, que es darte espacio justo a ese área que eres tú, es decir, empieza por ti. Empieza a darte lo que tú necesitas para que te veas más equilibrado, más en paz, más centrado, y a partir de ahí organiza el resto de áreas. Y no al contrario. ¿Qué es esto del setup? ¿Quieres decirlo tú? ¿Quieres compartirlo tú con la Claro, persona? mira, el setup es un bloque, o sea, al final viene siendo un bloque en el que integramos 3 áreas de nuestra vida, que es la parte espiritual, física y mental. Y es un bloque que puede darse, digamos, un espacio inicial de todo el día. Es decir, es lo primero que haces en el día, el setup. Y ese setup incluye, por ejemplo, rutinas como hacer ejercicio, como tener una lectura, como hacer oración. Y esto repetido todos los días y que sea lo primero de tu día, ¿vale?
Yo, como te digo, Ángeles, suelo recomendarlo que sea siempre a la misma hora para crear el hábito, pero bueno, no necesariamente tiene que ser siempre a la misma hora, porque bueno, al final la gente tiene trabajos diferentes, estilos diferentes, pero Depende, exacto, depende del sí estilo que de sea vida, lo pero si primero. no, como sea que lo organices y lo metas en tu día a día. Y que sea lo primero, no lo segundo ni lo tercero, sino lo primero, ¿vale? Hay Uh-huh. autores que recomiendan, por ejemplo, dedicarle a cada una de estas áreas 20 minutos, es el plan 20-20-20. Hay gente que Uh-huh. dedica 3 horas, 1 hora a cada área. Yo, por lo menos, personalmente dedico 2 horas al día, ¿vale? Yo me levanto a las 7 de la mañana y a las 9 he hecho todo el setup, ¿vale? Es un espacio para leer libros, es un espacio para hacer ejercicio, es un espacio para orar, para meditar, y luego de esas 2 horas estoy listo para empezar a trabajar. Entonces, el setup es una cosa que no deberíamos permitirnos una vida sin un setup. O sea, deberíamos empezar nuestro día Claro. con esa claridad, con esa victoria privada. Yo le llamo victoria privada porque es el único momento de nuestro día en el que no necesitamos la interacción con otros seres humanos, sino que estamos trabajando plenamente en nosotros, en quiénes somos, en qué queremos, en nuestra espiritualidad, en nuestra parte de formación, de crecimiento personal. Entonces, esa parte tiene que estar puesta. Por lo tanto, ponerlo primero al final nos da esa sensación de éxito, de crecimiento, de avance, y que finalmente estamos logrando lo que necesitamos, tenemos una mente clara, nos sentamos a producir y somos mucho más efectivos cuando dedicamos esos 20 minutos o esa hora o esas 2 horas a sacar adelante esta primera parte del día, que es el setup. Yo me he encontrado muchas personas que me dicen lo que a mí me pasaba, no es más que lo que a mí me pasaba, y cuando yo comparto, y a veces comparto incluso eso, como un organizo y tal, para que vean que se puede hacer. Y muchas mujeres, sobre todo, más que nada porque yo trabajo con mujeres, ¿no? Y me decían, ya, eso eres tú que tienes mucho tiempo, yo no tengo tiempo para hacer nada. Entonces yo les contesto lo que yo he recibido. Yo tengo las mismas horas que tú al cabo del día. Lo que pasa es que he aprendido a organizarme un poco mejor y yo ya sé que si no me doy esa parte importante para mí, yo siento que fallo y siento que me fallo y siento que la última soy yo. Entonces, lo único que percibo es esfuerzo. Esto es muy duro, esto es muy demasiado esfuerzo, esto requiere demasiada energía y yo no tengo energía. Pues la mejor manera es empezar a generar nosotros esa energía desde primera hora, sabiendo que eso es importante. Sí. La segunda cosa que yo aprendí, o la no sé cuántas cosas que yo aprendí contigo, porque aprendí muchas, es el tema de la roca. Okay. A trabajar la roca. Y eso es algo también que he visto que los emprendedores, como no tenemos ese conocimiento hasta que no empezamos a tenerlo y empezamos a implementarlo, nos falla. Cuéntanos qué es la roca, Fabián. Mira, la roca es ese proyecto que hará que tu negocio marque la diferencia, avance hacia adelante, y es ese punto de inflexión en el donde nosotros realmente estamos haciendo cosas que valen la pena, que tienen sentido, ¿vale? Entonces, una roca puede ser un producto nuevo, un servicio nuevo, una roca puede ser algo en lo que tú sabes que va a tener un impacto para tus clientes, para la gente que trabaja contigo. Ese tipo de proyectos, ¿no? Como desarrollar, ¿no? Imagínate que alguien va a empezar su proyecto emprendedor y una roca podría ser, por ejemplo, cómo trabajar su marca personal y cómo empezar a trabajar su web, por ejemplo. Eso podría ser una roca, la web, ¿vale? Entonces, ese debería ser el proyecto con el que arrancamos nuestro día. Después de hacer el setup, esto debería ser lo segundo que hacemos, arrancar por la roca, porque nos estamos asegurando de que lo primero en nuestro día es este proyecto que va a hacer que nuestra empresa en el mediano y largo plazo siga existiendo y se mueva, ¿vale? Que es lo importante, digamos, no lo urgente, sino vamos a empezar por lo importante. Eso es. Sí, porque si tú lo miras, la roca no es una cosa que sea urgente, o sea, la roca no es una cosa que sí o sí tienes que hacerlo y tal. No, no necesariamente, es una cosa que puedes ir aplazando. Pues esto que se puede ir aplazando, mejor que no se aplace, sino que tenga un espacio claro en tu agenda en que digas, voy a trabajar cada día. Por ejemplo, yo ahora estoy con un proyecto de libro, justo hablando de productividad, se llama La Agenda Cuarta Generación, el libro nuevo que estoy escribiendo. Y este libro no es urgente, Ángel, yo no tengo por qué hacer esto. O sea, o sea, no es una urgencia, pero para mí es un proyecto importante que tiene un espacio dentro de mi agenda en el que cada día estoy escribiendo algo, ¿vale? Cada día estoy escribiendo algo y eso me permite a mí avanzar en la roca. Entonces, yo sugiero que sea lo primero del día porque así te lo quitas y estás seguro de que has avanzado ese día en ello. ¿Qué no es una roca? Por ejemplo, el trabajo diario con redes sociales, el email, conversaciones normales que tienes a nivel comercial, de ventas, o sea, cosas que son de la cotidianidad, que son necesarias, evidentemente, para que el proyecto siga existiendo, pero que no van a marcar la diferencia en el largo plazo, porque es lo que siempre está pasando, ¿vale? Pero este tipo de ideas, como que son innovadoras, como que no se han hecho antes y se van a empezar a establecer,
si tienes tú dentro de tu proyecto de negocio una idea así, debería ir primero. Genial, genial. Buenísimos todos estos tips. Uh-huh. Vamos a ver si van apareciendo preguntas. Hemos visto un montón de comentarios. ¿Tenéis preguntas para hacerle a Fabián? La verdad es que te atacaría, Fabián, hasta no. Bueno, Instagram nos dejan 10 minutos, ¿eh? No, ya no. Ya no. Pero no, ya tenemos más margen. Pero sí que es verdad que yo sé que tienes ahora una mentoría y nos has prestado el tiempo y me habías dicho, Ángeles, a las 8 me tengo que ir, que tengo una mentoría y bueno, esto ya vale. es... Fabián, ¿cómo estás ayudando hoy en día a los emprendedores? ¿Con qué producto o qué es lo que más estás utilizando? Sí. Cuéntanos. Mira, yo tengo este año, empecé con 2 proyectos nuevos, ¿vale? Un proyecto fue canalizar a través de una escuela que tengo que se llama la Escuela de Expertos Emprendedores, todo lo que tiene que ver con la parte de marca personal y emprendimiento, es decir, cómo hacer que las personas puedan convertir su expertise, su conocimiento en un negocio rentable. Entonces, aquí se toca la parte de emprendimiento y de marca personal. Primero, mi expertise, que es la marca personal, y luego cómo convierto eso en un negocio, que es ya la parte de emprendimiento, ¿vale? Y es una escuela, la Escuela de Expertos Emprendedores, que tenemos todo montado a nivel online y estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con la difusión, lanzamientos, cosas que estamos haciendo de una manera más automática que no depende tanto de mí, ¿vale? Y esto es, digamos, para las personas que quieren hacer ese expertise y quieren darse a conocer y quieren empezar a usar esas herramientas de emprendimiento y de marca personal para sacar su proyecto adelante. Pero por otro lado, uno de los temas que tú sabes que me apasiona tiene que ver con la gestión de proyectos, la productividad, y es lo que este año estoy trabajando fuertemente, incluso con los contenidos que estoy creando para trabajar en empresa, ¿vale? En empresas que tienen equipos, personas y que desarrollan y que requieren este tipo de habilidades para poder trabajar mucho mejor. Entonces, una está enfocada a las empresas, que es la parte de gestión de proyectos y productividad. Es muy raro que en una empresa te pidan cómo ayudar a la gente a ser emprendedora o crear su marca personal, ¿vale? No, porque esto ya está creado, pero sí que es verdad que por mucho que esté creado, igual está desestructurado, que es lo que te encuentras. Efectivamente. ¿No? Entonces, ese foco de la empresa es la parte de productividad y gestión de proyectos y hay una parte de público final o personas, digamos, individuales que desarrollan su parte a través de la Escuela de Expertos Emprendedores. Entonces, estoy trabajando en estos 2 proyectos, como te digo, en paralelo, porque para mí, fíjate, yo trabajo 20 horas a la semana, Ángeles, y aunque tengo un equipo que me está ayudando con todo esto, es verdad que cuando estoy enfocado en pocas cosas concretas, con un objetivo concreto, pues al final puedes llegar a todo. Yo no tengo la sensación de decir, no llego, es que son muchas cosas. Ya, yo escucho a la gente que cuando dice eso, y yo es que, o sea, no sé, yo esa sensación rara vez la he tenido en mi vida y te digo, llego más o menos al 98-99% de las cosas que me propongo cada año. Es decir, yo no termino con proyectos que diga, ay, no pude, no alcancé. ¿Por qué? Porque eso lo tengo muy medido. Entonces, a mí me ayuda mucho a tener paz mental, a dedicar tiempo a mi familia, a estar con mi esposa, a trabajar con mis clientes, a dedicarle tiempo, a hacer los proyectos que tengo que hacer, que al final no son pocas cosas. Es un podcast, es un libro nuevo, es un proyecto de escuela online. Y además, y estás siempre ahí creando contenido, o sea, estás dándole a todo, pero porque estás súper sistematizado. Claro, claro. Entonces, parece mucho trabajo, que en realidad lo es, pero dentro de la estructura de la agenda, al final se puede ejecutar todo en un lapso bueno, en lo que yo trabajo y en el equipo, vienen siendo más o menos unas 30, 40 horas a la semana entre 2 personas. Genial. Así que en eso estoy este año, con mucha ilusión, con muchas ganas. Es el año en el que yo recomiendo a todas las personas que quieren emprender, montar su proyecto, a todas las mujeres que nos ven ahora, que es un buen año para digitalizar nuestra oferta de productos y servicios y aprovechar esta ventana que tenemos abierta, que no sabemos cuánto va a durar, ¿vale? Hasta que se sature realmente el mercado, porque empezamos a ver un poco de esto, pero es una buena oportunidad, incluso ya no solo como para vender tu conocimiento a nivel online ni tu experiencia, sino también para que te sirva como complemento a otros productos y servicios que tú ofreces. Entonces, aunque sea para eso, yo digo, vale la pena el que tú puedas dedicar tiempo a crear esos infoproductos, esos servicios que requieren de información para que te sirvan como complemento, como aportar más valor a tus clientes. Por lo tanto, ese es un año que hay que aprovechar para eso. Hay que aprender de marketing online, hay que aprender de tráfico, hay que aprender de embudos de venta, hay que aprender de cómo cerrar ventas telefónicas. O sea, es un mundo nuevo que el emprendedor tiene que empezar a incorporar y bueno, y eso de alguna manera lo hacemos en la Escuela de Expertos Emprendedores.
Genial, genial. Pues además es brutal porque se unifica todo y para mí eso es importantísimo para nosotros saber dónde poder encontrar no solo marca personal, no solo emprendimiento, no solo digitalización, sino todo unido. Me parece brutal el proyecto que tienes y de la forma que nos ayudas a los emprendedores. Sí. Fabián, perdón, dime. Sí, no, es un reflejo de lo que ha sido mi experiencia personal en todos estos 10 años que vengo trabajando, porque al final yo me di cuenta que está muy bien tener una marca personal, pero si eso no es para monetizar, entonces ¿de qué sirve? ¿No? ¿De qué sirve que te conozcan? ¿De qué sirve tener 100.000 seguidores en Twitter? ¿De qué sirve todo eso si al final no puedes vivir de lo que sabes? ¿Vale? Pero al mismo tiempo... Al final es lo que decíamos, estamos haciendo un hobby muy chulo, pero no estamos haciendo un negocio. Claro, ¿qué sentido tiene? Entonces, cuando uno no ve el trabajo de marca personal como algo que se va a concretar en un proyecto emprendedor, en un negocio, entonces, sinceramente, para mí no tiene ningún tipo de sentido. Es gastar tiempo haciendo cosas cuando al final eso no va a terminar en nada. O lo contrario, tienes un proyecto emprendedor que depende de ti, que ahí estás sufriendo y tal, pero probablemente por no tener una marca personal posicionada donde la gente te reconozca, confíe en ti, tengas autoridad, pues ese negocio tampoco puede crecer. Por lo tanto, estas dos cosas se requieren y son mutuamente, digamos, se apoyan mutuamente para que al final todo crezca junto. Genial. Fabián, te invito, si puedes y si se cuadra, a que vengas otro día con nosotros y nos hables más en profundidad del tema de la marca personal, que yo sé que tú eres muy experto en esto, y nos ayudes bien a crear una marca personal y a empezar a implementarla bien en nuestros proyectos. ¿Te parece? Claro, yo encantado. O sea, todo te lo he metido así con calzador. Hombre, todo lo que tenga que ver con cómo posicionar nuestra carrera profesional y cómo vivir de lo que sabemos. Y al final, cómo emprender con este tema, pues al final son temas que a mí me apasionan. El emprendimiento, fíjate que una de las claves del emprendimiento es ser más productivo, cómo organizar un proyecto. Pero bueno, estamos hablando ahora de esto, pero es verdad que todo eso tiene como diferentes pasos. Exacto. Y ahora estamos hablando de uno de ellos, ¿vale? Pero es que son más cosas que hay que tener en cuenta en el proceso. Con toda la experiencia que tienes y con la manera en la que tú tienes de ayudarnos muy global, muy holística, que tengamos al menos otro día para que puedas venir y explicarnos un segundo paso, un más allá para poder implementar en nuestros negocios. ¿Te parece? Lo cuadramos. Te lo he metido así, perdón, pero... Ya lo cuadramos. me ha parecido que era un buen momento para engancharte. Fabián, ¿dónde podemos encontrarte? Cuéntanos así rapidito. Inicialmente, con que coloques Fabián González en Google, probablemente me encuentres ahí de primero bien posicionado. Mi blog es fabiangonzalezh.com, ¿vale? Y bueno, simplemente hacer un llamado a las personas que nos ven y las que nos van a ver posteriormente. Tengo un canal de YouTube, tiene más de 300 vídeos, Ángeles, hablando de todo este tema marca personal. Por eso te digo, o sea, si alguien dice que tú no tienes tiempo, que no haces nada con 20 o 30 horas que trabajas a la semana, da para muchísimo, bien organizado. Sí, da para bastante. Entonces, ese canal de YouTube tiene un montón de contenido. Me he tomado el trabajo de organizarlo, de que la gente se puede entrenar gratuitamente con el canal de YouTube. No está la información dispersa, he creado playlists muy concretas para que la gente vaya paso a paso. Sí, es que lo veo y digo, qué bien. O sea, el que entre puede entrar aquí e irse por playlist y ir aprendiendo un tema concreto. Y bueno, Instagram, que es un perfil que los últimos 18 meses le hemos dado mucho trabajo para publicar cosas. También pues aquí los que están se van a dar cuenta, pero igual Fabián González H es como el código para todas las redes sociales y para mi blog también. Y el podcast, que además tienes tu podcast que también le estás dando duro, que ha sido de los primeritos también. El podcast, fíjate que es un proyecto que yo empecé en el año 2012. Cada año le he dado como una temática diferente y este año nos hemos enfocado en entrevistar a expertos emprendedores, gente de mucha influencia, que tiene cierta autoridad en sus temas. Y bueno, he tenido la suerte y la gracia de que, bueno, les he contactado, me dicen que sí, les hacemos una entrevista, gente que conozco también. Y es curioso ver cómo estas personas al final nos cuentan una historia que nos inspiran a todos. Y el podcast es para expertos emprendedores. De hecho, está en la web de Escuela Expertos Emprendedores, que es el proyecto que te comentaba ahora que estamos trabajando paralelamente. Genial. ¿Vale? Fabián, mil gracias. Mira, nos hemos cuadrado. Hablando de una persona en gestión del tiempo, nos hemos cuadrado. Sí. Fabián, mil gracias por tu generosidad. Mira, Graciela nos dice así a última hora: excelente, Fabián, gracias y abundantes bendiciones. Un placer, Graciela. Gracias por comentar.
eres amado, eres respetado, eres admirado por muchas personas, por mí la primera, y Muchas de verdad, gracias, gracias por haber compartido todo ese expertise, esa parte, porque ya te digo que te voy a secuestrar otro día para que claro nos que puedan sí. seguir ayudando a todos. Claro que sí, es un placer y de verdad que Esta es tu casa. me hubiera gustado quedarme más, no sabía que se podía quedar más, por eso había cuadrado una hora, pero bueno, vamos a tener otra oportunidad y seguro que seguimos hablando de esos temas, ¿vale? Genial, mil gracias, Fabián. Nada, cuídate, te mando un fuerte abrazo, Ángeles. Chao, Igualmente, chao. chao, chao.